Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de esto que hemos llamado, quizás con algún sentido del humor, sábados culturales, que no tienen ninguna pretensión académica de ninguna clase, solamente pretende ponerlo en conocimiento de algún tema, reflexionar conmigo así con la tranquila y sin pretensiones postura de alguien, de una conversación de sobremesa nada más. Y eso es todo, lo advierto porque hay gente que cree que uno está disertando o que está dando cátedra. Nada, yo no estoy en condiciones de dar cátedra absolutamente de ninguna cosa. Y el tema de hoy va a ser, como ustedes vieron en el título, democracia y dictadura. Estos dos entes políticos que están siempre dando vueltas en la semántica, en el discurso, en las conferencias, en las llamadas, en las convocatorias. Y Pero antes de decirles por qué este tema, que parece bastante obvio, ¿qué se puede decir de nuevo? Trataremos de decir algo distinto, no sé si nuevo, distinto para mí por lo menos. Antes de eso les quiero recordar que mañana domingo, hay a la hora de almuerzo flamenco en la Casa del Jamón. Es una excelente manera de tener un panorama distinto al habitual, por lo que yo recuerdo cuando era niño. Los domingos se reunía mucha familia a almorzar. Creo que todavía es una costumbre una buena costumbre, creo yo, que se lleva a cabo, los familiares se reúnen. Y antes del almuerzo hay un cóctel o un aperitivo, circula el pisco sour, la vaina, un trago que parece que no se toma mucho hoy en día, algo. Está bien, pero hay otro panorama. Usted puede hacer esa misma junta familiar o con amigos en Casa del Jamón. Va a tener también los pisco sour si usted quiere, los tragos que quiera, cosas para picar. Pues no por nada se llama Casa del Jamón. Almorzar, platos exquisitos y escuchar y ver el espectáculo del flamenco, que es realmente muy lindo. Y todo esto una excelente hora. A la hora de almuerzo, termina la cosa, termina el almuerzo, usted se va a la casa, se tira a la cama y se pega una siesta, pero maravillosa. Ese es un panorama. Y la otra les quiero contar que quedan re pocos ejemplares de debut y despedida, así que si usted está interesado, sería bueno que ya los vaya comprando en elvillegas.cl/tienda. Bueno, esto de dictadura y democracia, o democracia y dictadura, se me ocurrió hacerlo como tema porque siguiendo uno de los podcasts de Bailey, que es un tipo que estoy viendo porque siempre tiene buenas noticias, interesante el hombre, es divertido para decir las cosas, es un gallo bien talentoso, ¿no? Y estaba manifestando su amargura ante el hecho que el Tribunal Supremo de Justicia, fíjense ustedes el nombre, siempre le ponen Supremo, a cosas que de Supremo no tienen nada. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decretó que sí había ganado Maduro. ¿Y quién preside ese Tribunal Supremo de Justicia? Una mujer que no es ni juez ni nada, militante del chavismo desde hace años, creo que preside la agrupación política que no sé cómo se llama, el chavismo, o sea, es chavista por donde se le mire, una mujer de escasas luces que no la conocía ni su papá ni su mamá, ocupó una serie de cargos en la burocracia chavista y ahora madurista, y finalmente le dieron el cargo para presidir el Tribunal Supremo de Justicia que decretó, que es sorpresivo, el triunfo de Maduro. Y mostró en este o en otro podcast, creo que en otro, Bailey, una cosa divertida, unos videos que hicieron de los funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia revisando las papeletas o los votos, y para darle un aire de, como dijéramos, de austeridad, de higiene política, científica, los tipos que estaban moviendo las papeletas y revisando estaban con mascarilla y guantes de goma, para darle un tono de quirófano, ¿eh? Un quirófano político. O sea, una pulcritud de laboratorio para, no sé, producir una asociación, media idiota, pero asociación entre eso, los guantes y la mascarilla, y la pureza del acto de revisión, que por supuesto nunca fue tal. El solo hecho que se disfrazaran de neurocirujanos, los funcionarios está mostrando que era una payasada, que era una comedia. Obviamente la comedia terminó con una caída de telón en que Maduro resulta ganador. Eso es una cosa que me quedó dando vuelta. Me quedo dando vuelta también otra cosa que se ha visto acá en Chile, donde hay sectores, especialmente los comunistas o de izquierda,
que se dan cuenta que el asunto no es precisamente una democracia maravillosa, pero no se atreven a usar las palabras correctas, a hablar de dictadura, y entonces inventan esto que es un régimen que va en deriva, en una deriva, o sea, no está allá todavía, pero parece que está yendo hacia el despotismo, la autocracia, más los modales políticos, digamos así. Entonces, bueno, dije, voy a tomarme en serio esto. Vamos a tomar en serio el asunto de qué es lo que es democracia y qué es lo que es dictadura, para aclarar las cosas o enredarlas más, pero por lo menos con un poco de análisis, no simplemente por una cuestión de posturas políticas como los comunistas, o de posturas políticas como los partidarios del señor Edmundo González, que ganó la elección. Tratando de mirar esta cuestión objetivamente, como siempre intento, seguramente fracaso muchas veces, pero lo intento. Entonces, voy a examinar esta cuestión una vez que les cuente primero, antes de partir, cosa de poder estar tranquilo de que ya he cumplido con mis labores del sexo, digamos, o del saxo, hablarles de mi primer bloque de auspiciadores. Y aquí hay uno nuevo que recibo con mucho cariño, obviamente, y que es un producto muy interesante. Ustedes lo encuentran en chiletributa.cl. ¿En qué consiste Chile Tributa? Es una empresa que ofrece soluciones para el cumplimiento tributario, que es un asunto complicado y delicado, y si uno se equivoca, tiene problemas, lo pasa mal, llegan advertencias del Servicio de Impuesto Interno, amenazas de multa, hay que mandar papeles, que todo de nuevo es una lata, como me ha pasado alguna vez, es una lata. Entonces, ¿qué hacen? Ayudan a los negocios con la declaración y pago de IVA, retenciones profesionales, pago de impuestos a los trabajadores, el PPM. Experiencia tienen ellos para todos los requerimientos en el área tributaria, contabilidad, renta y leyes sociales. Cuentan con toda la información en línea de sus clientes en una plataforma disponible para ellos. Libros de compraventa, prebalances, honorarios, sueldos, todas esas cosas. Les recuerdan cuándo pagar y facilitan el pago a través de su plataforma. Las obligaciones tributarias entonces se cumplen de forma oportuna y sin esos famosos mails donde lo hacen a usted saltar hasta el techo con la inquietud de que lo van a reventar porque se equivocó en un peso o se le olvidó declarar alguna cosa, porque eso puede ocurrir. Así es que Chile tributa, amigos, viva en paz, su empresa tributó, lo hicieron perfecto y nunca más hasta el próximo ejercicio tributario. Yo creo que los voy a tomar. Sigo con TradeIm. TradeIm, ya saben, es una empresa que hace todo lo que sea necesario para que usted obtenga lo que está comprando afuera en las mejores condiciones. Pueden ser insumos, materias primas, mercancías, cosas que usted va a vender en su negocio. Todo lo consiguen para usted TradeIm en las mejores condiciones. Puede ser que usted también esté buscando merchandising para promover sus cosas. Todo lo hacen para ayudarlo a lograr eso de la mejor manera. Ellos tienen sus oficinas en Fujian, buscan y negocian directamente con muchos proveedores de lo que usted quiere, buscando el mejor precio, visitan las fábricas para verificar la calidad, para que usted no se ensarte comprando un producto en China, pongamos que es de segunda o tercera calidad, y para garantizar eso, y se encargan de traerle los productos al país, para entregárselos directamente en la puerta de su casa o de su oficina o de su empresa. Es importante, dice, que los pedidos cumplan con un volumen mínimo según el producto, obviamente. No le van a traer un saco de algo si es una fábrica. Trading.cl, ustedes están viendo ahí la dirección que tienen en la red. Continúo con conversaciones numéricas de este ingeniero que se ha dedicado a enseñar las matemáticas de una manera completamente distinta a la que ofrecen los colegios, incluso la que ofrecen las universidades. Pregúntenle a los estudiantes de ingeniería cómo transpiran en el primer año en la clase de cálculo con profesores que están a la carrera, que les importa un huevo si los alumnos entienden o no entienden. Esa es la realidad. Todos se quejan de lo mismo y tienen razón. Bueno, este caballero hace otra cosa. Les muestra a los niños que tienen problemas la matemática por el lado A, que es el lado que vale. No una serie de fórmulas que hay que aprenderse en memoria, sin a veces saber qué significa, por qué el binomio al cuadrado es el binomio al cuadrado. No, este profesor,
le hace ver la matemática de otra manera, como un modo de enfocar el mundo, de tratar de entenderlo, y lo de las fórmulas y las operaciones, o sea, la parte operacional de la matemática, viene después. Usted la puede olvidar, incluso uno se puede olvidar, yo no me acuerdo exactamente cuál era la fórmula para calcular el volumen de una esfera, pero da lo mismo. Sé que hay que calcular para un problema el volumen de una esfera y busco en cualquier parte en Google cuál es la fórmula y la aplico. Lo importante es haber entendido el problema que se requiere ese volumen de la esfera. Estoy poniendo como ejemplo. Esa es la matemática de verdad. Y eso es la que le enseña a los chicos que tienen problemas y los cambia completamente. Fuera de eso, este señor prepara para la prueba de selección a la universidad y fuera de eso ofrece unos cursillos para niños de programación para niños, con el lenguaje de programación para niños, muy sencillo, muy divertido, con pura figurita. Y no hay nada mejor para ordenar a los chiquillos, disciplinarlo y entretenerlo, porque es muy entretenido hacer algo que después el computador va a hacer. Eso es conversaciones numéricas. Ojo que estos cursos de todas estas cosas son muy limitados los cupos, así que si usted está interesado en que su hijo, su nieto, su sobrino se metan en una de estas cuestiones, vaya poniéndose en contacto con la dirección que está aquí. Y termino con el suplemento Vito, que ustedes encuentran en vito.cl o en las mascoterías. Es un suplemento para sus mascotas, para el alimento de sus mascotas. Usted tiene seguramente pellet, es casi lo que todo el mundo compra, es lo más sencillo. Pellet común y corriente, que son buenos, pero son normales. Con una cucharadita del suplemento Vito, ese pellet se convierte en un pellet premium, con todos los aditivos de vitaminas y cosas para que el perrito o el gatito esté en las mejores condiciones, no tenga que ir al veterinario, no caigan esas enfermedades que en 3 días los animalitos se despachan. Es terrible, pero así es. Amigos, suplemento Vito en vito.cl o casi en todas las mascoterías lo tienen. Bueno, entremos al tema. Primera cosa, tengo una serie de puntos aquí respecto a la democracia y la dictadura. Una visión mía, que probablemente no es mía. No creo haber inventado la rueda, seguramente está en la mente de muchos de ustedes, de muchos especialistas, qué sé yo, es la siguiente. Que la dictadura y la democracia, a pesar de que parecen polos opuestos, no son entidades absolutamente distintas, como que viven en universos paralelos. No es una cosa el gobierno del pueblo, la democracia, y en el otro el gobierno de un dictador, de un autócrata. No. En primer lugar, primero, nunca ha ocurrido, ni en el pasado, ni en el presente, ni jamás ocurrirá, que realmente el pueblo gobierne, en el sentido que significa estar en todas todo el tiempo. Y tampoco nunca ha ocurrido que un individuo gobierne. Primera cosa, para entender esta cuestión, esos dos extremos nunca existieron. El gobierno del pueblo, o sea, el pueblo involucrado en los asuntos, en lo que fue parcialmente la democracia directa ateniense, pero tampoco era tan directa, realmente no. Y por otro lado, un autócrata como los personajes de las novelas latinoamericanas, el caudillo, el cacique. No ha sido, nunca así, no puede ser así. El poder, amigo, todo poder, toda forma de autoridad, toda gestión, es colectiva. Es un fenómeno llevado a cabo por un grupo, no por un individuo y no por toda la sociedad, por un grupo. Lo que difiere entre dictadura y democracia es el modo como el grupo que realmente gobierna llega al poder y el modo como lo ejerce. En todos los casos, dictaduras, democracias, monarquías, imperios, el gobierno es ejercido por un grupo y se diferencian estos grupos entre sí por cómo llegan al poder y cómo lo ejercen. Primera cuestión. Primera cosa. Todos, tanto la dictadura como la democracia, son no cosas separadas y distintas, sino que son polos de un continuo, de vasos comunicantes, una sola entidad, unida. Todos son polos de un continuo
Y entre medio de estos dos polos hay muchas opciones intermedias que esparcen una enorme confusión cuando se está examinando un régimen o se está conversando sobre los regímenes políticos. Muchas opciones intermedias. Y aunque las cataloguemos siempre de una forma o de otra, o sea, en blanco y negro, o es dictadura o es democracia. Pero en el fondo, no hablemos de las monarquías porque ya no existen literalmente, pero en el fondo son muchas opciones intermedias y de hecho son las que más existen, las opciones intermedias. Hay una relación orgánica y esa relación orgánica deriva en el fondo que el poder, el ejercicio del poder es un organismo unitario que toma, como si fuera plástico, distintas formas y que obedece a las mismas leyes dinámicas de funcionamiento en cualquiera de sus expresiones. Primera cosa. Primera ley básica que usted puede observar en cualquier organización social, incluyendo un club de rayuela, hasta el más grande de los imperios, es que ninguna organización de cualquier tamaño, de cualquier calibre, de cualquier lo que sea, puede subsistir así sin alguna clase de liderato específico, de jefatura específica, lo que significa que no puede funcionar sobre la base de una igualdad de poder. Toda organización social, pequeña, mediana o grande, no importa cómo partió, no puede existir y llegar a subsistir y desarrollarse en el tiempo si no hay una desigualdad de poder, unos con y otros sin. Si todos tienen el mismo poder, un grupo de personas que la juntan en un momento dado a ustedes para decidir algo, ustedes ya tienen la experiencia porque lo han visto en miles de situaciones anecdóticas, si ustedes quieren. Se genera una situación de caos, porque si todos tienen igual poder y no necesariamente tienen la misma idea, ¿quién dice lo que hay que hacer? ¿Quién impone una dirección? ¿Quién le da una forma a esa agrupación? ¿Quién convierte a ese grupo en una organización con una meta, con una dirección y con un funcionamiento? Si todos tienen el mismo poder, se genera una especie de asambleísmo que no llega a ninguna parte. El asambleísmo, la igualdad de poder, conduce al caos. No se llega a ningún lado. O muy rara vez hay un consenso. Los seres humanos somos conflictivos, tenemos distintas ideas, tenemos distintas metas, distintas ambiciones, tenemos resquemores y animosidades mutuas a menudo. Entonces, tiene que haber alguien que corte el queso. Eso es una cuestión básica, funcional, para que cualquier cosa funcione, para que cualquier organización funcione, tiene que haber un liderato, una jefatura. Segundo elemento que es común a toda organización social y por lo tanto a toda organización política, o sea, a toda organización en que alguien manda y otros obedecen, es que es dirigida por una minoría entonces. Porque ese liderato es el de una minoría. Uno, o normalmente dos o más personas. Una persona sola en ciertas situaciones muy simples. Una persona es suficiente para liderar, puede ser un grupo de amigos, alguien lidera para ir a alguna cosa, para hacer alguna cosa. Pero normalmente es un grupo, es una minoría, en otras palabras. Es un subconjunto dentro del conjunto de todos quienes constituyen esa sociedad. Una minoría. Eso hace posible que haya una dirección, a pesar de que dentro de esa minoría pueden haber ideas, de hecho lo vemos en la vida política nuestra, de toda sociedad, hay conflictos entre la élite del poder, digamos así, por cómo hacer las cosas, pero es mucho más fácil llegar a acuerdos dentro de un grupo pequeño que dentro de un grupo grande que abarca a todos los miembros de la sociedad. Es una cuestión elemental de aritmética. Estas cosas, estos elementos funcionales en los cuales no hay organización, no hay sociedad, no hay nada, entonces son que gobierna una minoría, que una minoría es la que tiene la autoridad, el poder para dirigir, para normar, para organizar, o de lo contrario simplemente no llega a existir o a subsistir esa agregación humana, no llega nunca a constituirse en un grupo organizado, en una organización. Es una minoría, de todas maneras, en cualquier régimen, en cualquier organización, grande o pequeña. ¿Cuál es la diferencia? Entonces vamos haciendo diferencias entre estas cosas
que están en los dos extremos de un continuo regido por las mismas leyes dinámicas. Primera diferencia es que en la democracia, esa minoría, que es la que va a gobernar realmente, es parcialmente elegida. Digo parcialmente elegida porque usted no elige a todos los funcionarios de gobierno, usted elige a, por ejemplo, al presidente, a los congresales, a los gobernadores, a los alcaldes, pero usted no elige quién va a ser el jefe de la Biblioteca Nacional, usted no elige quién va a ser el ministro de Hacienda. Miles y miles de personas que forman parte del élite del poder, usted no las elige, son elegidas por lo que usted eligió. Así que por eso digo, la minoría en una democracia, la minoría que va realmente a gobernar, usted se va a quedar en su casa, es parcialmente elegida por la mayoría. En la dictadura no. La dictadura llega a ser lo que es por sus propios medios de fuerza normalmente. O se mantiene ahí por sus propios medios de fuerza, no por el apoyo electoral de la mayoría de las personas de la sociedad. Esa es una diferencia. Segundo, en una democracia, la autoridad de la minoría parcialmente elegida tiene un plazo de vencimiento, tiene una duración. Un régimen dura 4, 5, 6 años según el país. Tiene una duración y en la dictadura no. Las dictaduras duran lo que dura la dictadura. ¿Cuánto ha durado la dictadura cubana? ¿Cuánto está durando la dictadura venezolana? ¿Cuánto está durando la prácticamente dictadura de Putin? ¿Cuánto está durando la dictadura del Partido Comunista de Xi Jinping en China? ¿Cuánto duran? Duran lo que duran, no por acción de un reglamento, una ley que dice que tiene que durar 4 años y hay otra elección, sino que dura lo que puede durar. Esa es otra diferencia. Tercera diferencia, en una democracia, esta minoría gobernante está más atada, regulada, enmarcada hasta cierto punto nomás, por el sistema legal, por las leyes, por la Constitución. Aunque se las saltan a menudo, como podemos ver en la práctica de nuestro país últimamente, se las saltan muchas veces, pero incluso para saltársela se supone que hay algo que hay que saltar. Hay leyes, hay algo que hay que hacer, por último hay que esconder la infracción de la ley. En dictadura no. La dictadura hace lo que le parece bien e incluso crea sus propias leyes. Ahí tenemos entonces tres grandes diferencias. Tres grandes diferencias. En la democracia la ley pesa más. Es una red pública, o sea, una res pública, una cosa pública. Ahora, ¿cuáles son los parecidos? Porque recordemos que son extremos de una entidad gelatinosa, orgánica, no están separados en mundos distintos, sino que forman parte, son vasos comunicantes, se están permanentemente transformando, a veces de una cosa en la otra, por lo menos en las etapas intermedias hay muchas transformaciones y grados que a veces no se perciben. En ambos tipos de regímenes, quien gobierna es una minoría, ya eso lo dijimos, eso es una cuestión fundamental, nunca ha sido de otro modo, ya sea parcialmente elegida, que son los representantes, o instalados a la fuerza, la minoría. A los golpes militares, por ejemplo, se instalan a la fuerza una minoría gobernante, porque recordemos, no existe un dictador que pueda, una persona sola no tiene poder, no tiene ni un poder. Salvo, digamos, un hombre que es Tarzán, digamos, frente a 5 o 6 tipos. Ahí aplica la fuerza física, pero estamos hablando de una sociedad. Usted no tiene fuerza física solo, es un grupo. Usted comanda un grupo que tiene recursos de poder físico, en última instancia militares, fuerza letal. Entonces, en ambos casos también, el régimen requiere alguna clase de legitimidad. O sea, que sea aceptado conforme a valores o principios, por rectificiosos que sean. Porque, de lo contrario, es muy inestable. En la democracia, el principio de legitimidad es que el pueblo mismo eligió a esta gente que está en el poder, pues. No necesita más legitimidad que esa, esencialmente eso es lo que le da estabilidad a un gobierno democrático, es que fue elegido, no cayó de otro planeta, no llegó disparando. Esa es su legitimidad. En el caso de la dictadura o de otros regímenes
en que no hay elección, las monarquías, los emperadores, qué sé yo, la legitimidad es algún tipo de discurso ideológico, político, religioso, metafísico incluso, en virtud de la cual el monarca, el dictador, está ahí porque hay una razón que lo justifica ante el pueblo. Por ejemplo, acá, en Chile, el régimen de Pinochet tenía su legitimación ideológica, estaba luchando contra el comunismo, contra la posibilidad de una guerra civil, contra el desorden de la sociedad que estaba a punto de entrar en una fractura total. Y esa era su legitimidad, eso era lo que proyectaba como legitimidad. El régimen de Bukele, ¿cuál es su legitimidad? Bueno, él ha sido elegido, pero ya vamos a entrar a estas dictaduras que tienen elementos democráticos, porque es una de las opciones intermedias. Pero básicamente la legitimidad de Bukele es que terminó con el horrible nivel de brutalidad criminal que había en su país. Se requiere alguna clase de legitimidad porque si usted no tiene legitimidad, y no tiene la legitimidad de que fue elegido, sino que es un gobierno de facto, como se dice también, y solamente ha llegado ahí, se mantiene ahí por la fuerza, eso es muy complicado porque ¿qué es lo que es la fuerza? Tendríamos que preguntar. La fuerza tampoco es algo que usted tenga en el bolsillo como una pistola, es un grupo que está de acuerdo en ocupar ciertos recursos de fuerza. Y esos recursos de fuerza tampoco son automáticos. Usted tiene que tener un grado de convencimiento a aquellos que ejercen esa fuerza, por ejemplo, una tropa, oficiales, el aparato militar. El aparato militar que está constituido por muchas personas, los soldados, los suboficiales, los oficiales, los generales, los mariscales. ¿Por qué colaboran con usted? ¿Por qué se allanan a usar la fuerza? Usted tiene que convencerlos, usted tiene que estar legítimo frente a sus propios instrumentos de poder. Y si no, como mínimo comprarlo, como el chavismo en Venezuela, comprar al ejército. Porque ¿qué legitimidad ideológica tiene el chavismo? Bueno, se inventaron una cuestión misteriosa que llaman el socialismo bolivariano o el socialismo del siglo XXI, pero eso se quedó ahí en esa pura frase, no es nada. No tiene más desarrollo teórico, digamos, la legitimidad ideológica del chavismo. Pueden agregarle ustedes las piezas habituales de la bodega verbal de la izquierda, que es para el pueblo, cosas así, pero no hay realmente un aparato ideológico ahí justificador. ¿Ah? No, en absoluto, como era el marxismo en las sociedades soviéticas, y como es el marxismo en la sociedad china. No hay un aparato conceptual grande, hay simplemente una frase. Pero entonces compra. Esa es su legitimidad, los tiene comprados. Los tiene extorsionados en el fondo, porque usted cuando es comprado no solamente recibe dinero, como en un contrato normal, sino que usted ha cometido pecado, hizo tratos con el demonio y usted si es denunciado, realmente tiene que salir corriendo, ¿no es cierto? Así que se requiere cierta clase, cierto grado de legitimidad. Ahora, entre estos dos extremos, está esta entidad viscosa, gomosa, orgánica, coloidal, con muchas variantes intermedias que cuesta ahí entrar a definir, y ahí vamos a entrar al caso de Venezuela. Las opciones intermedias son innumerables, amigos. Hay sociedades democráticas en que hay elecciones, se eligen representantes, incluyendo incluso al mandatario, pero esos representantes y esos mandatarios no gobiernan realmente la totalidad del país, no son los que detentan el supremo poder, sino que hay países donde ese aparato democrático, ese Estado a la vista, esos congresales, ese presidente, vicepresidente, ministros, secretarios de Estado, son una parte, diría yo incluso una fachada, de un fondo de poder mayormente invisible, muchos de ellos totalmente visibles y otros un poco en la oscuridad. Les pongo el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos es una nación democrática. Hay elecciones. En noviembre, el 5 hay elecciones en Estados Unidos. Se eligen presidentes, se eligen la Cámara de Representantes, en fin. Hay congresos estatales, estaduales. Todos los estados tienen su propio congreso. Se eligen gobernadores, se eligen hasta el sheriff.
Pero detrás de todo eso hay organizaciones vinculadas al Pentágono, a la CIA y otros organismos de inteligencia, de cuyos nombres ni siquiera conocemos, que no son elegidos, que están ahí, que se autoconvocan, que se cooptan y que sobreviven y ejercen sus funciones ocultas para el público e incluso para el presidente a lo largo de décadas. Y uno de los casos, que ya está recontra y recontra analizado y estudiado hasta donde se ha podido, es el organismo que en Estados Unidos maneja el tema OVNI. Y esto no es fantasía. Hay organismos, no los que aparecen en la prensa de repente que vamos a estudiar esta cuestión y le ponen un nombre, le cambian el nombre todas las veces, más en el fondo de eso, que están a cargo del tema por las enormes implicaciones que tiene. Y hay otras entidades secretas, gubernamentales en cierto sentido, pero al mismo tiempo fuera del alcance del poder del mandatario, que llevan a cabo funciones permanentes a lo largo de las distintas administraciones presidenciales y que el público no conoce. A eso tenemos que sumar el poder, ya un poco más a la vista, de la oligarquía del dinero norteamericana, los grandes financistas de la política. Los financistas de la política tienen un peso enorme en la política norteamericana y lo han tenido siempre. Vean ustedes esta serie que les recomendé ayer o anteayer, Wyatt Earp y la guerra de los cowboys, donde aparece el tema de la influencia que tenía uno de los grandes magnates de la época, J.P. Morgan, en el gobierno norteamericano. Y eso sigue así. O sea, una parte muy importante de lo que pasa en Estados Unidos no tiene que ver con las decisiones que toma en la oficina oval el presidente de turno. Entonces es una democracia en muchos sentidos y no es en otra. Hay una minoría del poder, una élite del poder que usted no conoce, que ellos, los norteamericanos, no conocen. Se habla que existen, se sospecha que existen, hay películas en que siempre está presente. Bueno, las películas no dejan de decir algo en el sentido que se sabe o se tiene una sospecha sin conocer los nombres y los detalles de estas organizaciones que manejan las cosas por detrás de la fachada de la Casa Blanca. Hay muchísimas series y películas que están basadas en eso. No es por casualidad. No están inventando nada. Entonces, ¿qué clase de régimen es ese? ¿Se fijan? ¿Democracia? ¿Dictadura? No. Una cosa intermedia, ambigua. Y luego tenemos un fenómeno que ahora se está haciendo más frecuente, que es el de las dictaduras con un ropaje democrático. Dictaduras como la de Maduro. Maduro ha celebrado elecciones, el chavismo celebraba elecciones. Pero ¿cómo las celebraba? Esa es la cuestión. ¿Cómo procesaba, y aquí tenemos con la última elección el caso a la vista, cómo procesaba los resultados? Ahora la cosa se desnudó en forma brutal, pero siempre fue así. Entonces tenemos dictaduras, de facto, con ropajes democráticos. Hay elecciones. La gente se puede ir del país. No es como la dictadura mucho más rígida, en el extremo ya de dictadura pura, químicamente más pura, como era la soviética, donde usted no podía llegar y salir del país. No podía llegar y salir. Había que pedir un permiso, una visa especial, a ver si usted era confiable y no iba a hacer el numerito de pedir asilo político. Había que usar permisos para viajar de una ciudad a otra en la Unión Soviética. Ahora no. Esta dictadura venezolana deja salir. Si usted se quiere ir, se va. Creo que están poniendo problemas ahora con las visas, sí. Ojo. Porque, como les decía, esto es transformable. Hay un movimiento permanente, así como los movimientos peristálticos del intestino. Hay un movimiento permanente. Transformación. De repente la dictadura tiene más ropajes democráticos, de repente la democracia tiene menos ropajes democráticos y tiene más ropajes dictatoriales. Hay un movimiento. Y todo gobernado por estas leyes fundamentales, minoría en el poder, que es la que realmente lleva a cabo las cosas y que solo parcialmente, en el mejor de los casos, elegida y en otros casos se ha instalado por su cuenta. Hay democracia entonces en que los procesos democráticos no deciden nada, sino solo parcialmente las cosas. Democracias en que aún las máximas autoridades no lo controlan todo. Yo creo que es el caso de Estados Unidos. Y una quizás prueba de cómo no controlan las cosas todos en Estados Unidos son los asesinatos políticos.
No creerán ustedes que realmente que a John Fitzgerald Kennedy lo mató un tipo, Lee Oswald, así porque se le ocurrió un día ir a usar el rifle. El, el rifle de tercera categoría, un rifle italiano que le sirvió igual para matar. No creerán ustedes esa historia, ¿no es cierto? No la cree nadie ya en Estados Unidos. A pesar del gigantesco encubrimiento que hubo. Bueno, a veces ni siquiera tienen conocimiento estas máximas autoridades de estos organismos ocultos y secretos que funcionan en las profundidades más profundas del Pentágono, especialmente ahí. Organizaciones de inteligencia en Estados Unidos habrá una docena por lo menos. Algunas no les conozco el nombre. Algunas nadie les conoce el nombre. Operan simplemente. Tienen fondos secretos, los fondos negros que se llaman, que de vez en cuando alguien quiere investigarlos y nunca llega muy lejos. Hay acciones incluso que puede llegar a la criminalidad de estas organizaciones para mantenerse en secreto, porque consideran que sus operaciones no pueden hacerse públicas, por muchas razones. Entonces, la democracia norteamericana yo creo que es un ejemplo de todo eso, de estas opciones que no son ni chicha ni limonada, que están entre medio, que se mueven, que se deslizan. Depende también de cuestiones accidentales. Dependiendo del presidente hay un poco más o un poco menos de injerencia presidencial. Depende del carácter, del temperamento, de las decisiones que tome. Claro que sí, que tiene algún poder el presidente. No estoy diciendo que sea una marioneta el presidente de Estados Unidos. Digo nomás que no es el único que gobierna. Que la minoría que gobierna Estados Unidos no es solo el presidente y los congresales y los secretarios de Estado. Y los ricachones. Sino que están estas organizaciones también desconocidas, ocultas, que niegan su existencia cuando se llega a tocar el tema en la prensa, mucha de la cual está controlada en Estados Unidos por información de ustedes. De mil maneras. Entonces, ¿cómo cataloga uno esa entidad política norteamericana? ¿Cómo cataloga uno a Venezuela? Y quizá ingenua y auténticamente algunos chilenos del Partido Comunista no se atreven a hablar de dictadura porque sienten que no es tan dictadura, porque tienen esta imagen de la dictadura clásica donde no se puede mover, donde, digamos, andan los disparos en las calles. Bueno, también hay algo de eso en Venezuela, ¿no? Bastante. Donde no hay elecciones, en primer lugar no hay elecciones. No hay ni siquiera un simulacro de elecciones. Como no pasa eso, entonces vacilan en catalogar de dictadura. Y quizás tengan razón porque, como ven, habría que ponerle un nombre especial a estas dictaduras disfrazadas de democracia, así como habría que ponerle un nombre especial a estas democracias con elementos de dictadura. Hay un continuo. Bueno, en El Salvador, por ejemplo, el gobierno de Bukele también celebra elecciones. Pero las elecciones, o sea, este repoje democrático de algunos regímenes que no voy a llamar dictatoriales, porque como yo mismo estoy diciendo, no sé, habría que tener un lenguaje especial para estos casos intermedios. Bueno, todos sabemos que en estos casos en que más bien el continuo se acerca a la dictadura, las elecciones son una comedia en buena parte. O son procesados los datos de una manera rara, o son presionados los electores de nuestro sentido, o las dos cosas, o todas al mismo tiempo. Hasta en Irán hay elecciones. Pero ¿qué es lo que se elige en Irán? Se elige un presidente que en realidad no tiene poder ninguno, el que gobierna es el líder, el clérigo máximo de esta clerecía gobernante de Irán. Pero es ahí un ropaje. Y puede haber alguna prensa, de repente puede haber se tolera un grado de disidencia, así como los reyes soportaban un bufón que de repente se hicieran chistes sobre él, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo llamar a estos regímenes? Hay un continuo orgánico entre estos casos extremos. Un pulso permanente que le da vitalidad a este órgano, en que las partes, salvo los extremos, que más bien no se pueden acercar mucho, pero que tienen puntos intermedios que se entrelazan, que cohabitan, que se traslapan, que se transforman. Y el proceso hoy en día en el mundo en general va hacia el extremo autocrático, porque creo yo que esta forma que llamamos democracia, con elecciones, con un mayor respeto a la ley, con una mayor libertad de expresión y con todas esas cosas, se está haciendo cada vez más inviable por un fenómeno que tiene que ver con el aumento enorme de las poblaciones, digamos, de que no son élite, pero que
Por lo tanto, aunque sea por el solo número, ya ejercen una presión tremenda y hace cada vez más difícil el elemento esencial de toda organización también, que es lo que tiene que hacer en la minoría gobernante, el control social, la mantención del orden social. Y esto se hace cada vez más complicado con los métodos habituales. Ya no basta como legitimación que la gente eligió un gobernante. Ya no basta, parece, porque la gente sigue presionando, sigue jodiendo por otros lados, y entonces hay que empezar a controlar, hay que empezar a vigilar, hay que empezar a revisar las bases de datos, hay que saber qué es lo que hace cada fulano, hay que abrirle las cuentas corrientes, hay que tener un dossier, hay que meterse en sus comunicaciones por internet para tener un archivo, para poder, llegado el caso, joderlo, para poder presionarlos, controlarlos, extorsionarlos. Se está desarrollando eso en todas partes. Por una necesidad funcional también. Porque una sociedad en que hay una especie de presión permanente y disruptiva de las masas no puede funcionar. Se cae otra vez en el asambleísmo, pero de peor manera todavía. De peor manera. Permítanme antes de continuar, porque me he alargado un poquitito, recordándoles algunos productos. Lomas de Millaray, estimados amigos, las parcelas más lindas que ustedes pueden encontrar en el sur de Chile, en la zona de los lagos. Parcelas preciosas que usted puede ver. Tienen un video, me parece. Todas con agua, todas con electricidad soterrada, ningún árbol le va a dejar sin electricidad, todas con fibra óptica, a media hora de Puerto Montt, qué sé yo, para cuando usted necesite el aeropuerto, ir a comprar cualquier cosa, cerca y lejos al mismo tiempo. Amigos, Lomas de Millaray, y esto me recuerda el arquitecto Diego Sándor, que vive por esos lados y que ha producido preciosuras por esos lados, un arquitecto que, como les conté, es al mismo tiempo artesano. No se limita a hacer un plano, él va a la construcción, está todo el día, no es como el arquitecto que se da una vueltecita y vuelve a su estudio a dibujar en un papel, a hacer cosas maravillosas. No, es queda ahí, con el serrucho en la mano, viendo cómo van a quedar las cosas, viendo los detalles, cómo está trabajando el maestro que está instalando no sé qué cosa, la red eléctrica. Y el diseño es precioso. Vean ustedes fotografías, creo que hay algunas de los interiores de algunas de las casas que ha creado Diego Sándor, que usted ubica en arquitectodiegosandor.com. Ayer dije al revés, Diego Sándor arquitecto, pero es arquitectodiegosandor.com. Ahí está el sitio de él, lo van a conocer, hay una foto de él. Yo lo conozco personalmente, un tipo muy talentoso, muy trabajador, que le gusta meterse hasta ponerle punto final. Él no hace el puro dibujito y qué sé yo, y trabaja con estos programas, digamos, de internet que sirven para el diseño. No, él va a la construcción. Está ahí todo el día, de hecho. Me consta, lo conozco. Así es que, si está pensando, bueno, ¿qué voy a construir en Lomas de Millaray? Arquitecto Diego Sándor. Continúo con Oxibiota, el polvo mágico que se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen los malos olores porque destruyen a las bacterias malas, anaeróbicas, que generan la descomposición, que genera el mal olor. Y el duradero efecto es de meses. Meses en que esas bacterias se instalan, ahí donde usted las virtió, donde las vaporizó, se desarrollan, crecen, se multiplican, y cada vez que aparece una bacteria mala, la destruyen. Sigo con Aros Lavanda, aroslavanda.cl, unas fantasías muy bonitas que crea una diseñadora con mucho talento. En el caso de la fantasía, lo fundamental ahí no es el valor intrínseco del material con que están hechas, sino que el diseño, obviamente. Y los diseños de Aros Lavanda son muy especiales, y si no me cree, entre al sitio aroslavanda.cl y vea, y se va a tentar. Hay cosas realmente lindas. Si yo fuera mujer, había un chiste que decía un compañero de televisión, que no sé si lo puedo repetir, pero no. No lo voy a repetir. Y termino este bloque con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, amigos, cuya dirección ustedes pueden ver. Tiene una dirección Gmail, que es rodrigocalderonmartinez@gmail.com, y en Instagram, @pintor Rodrigo Calderón Martínez. Pinturas muy hermosas, muy interesante el estilo de él, muy pictórico, muy vistoso, muy rico, y ofrece también la posibilidad de hacer retratos de familia, retratos de personas de su familia, que es una cosa muy interesante, muy superior, mucho mejor que tener simplemente fotos que son un poco un muerto. Una foto es como es igual que uno, pero está inmóvil, es un muerto, es como fotografiar un muerto, por mucho que uno esté con una sonrisa oreja a oreja. Una pintura revela el alma. Un buen pintor es un hombre que revela el alma y lo hace de forma hermosa, de forma interesante, sugestiva.
Bueno, y ya que estoy en esto, permítanme terminar con los dos últimos de mis avisadores de hoy día. Higienaproducciones.com, una academia de música que le enseña un montón de instrumentos vía online. Montón de instrumentos, digo, porque, qué sé yo, saxofones, batería, guitarras, órgano, piano, contrabajo, ukelele, voz, canto, de todo online, que es muy cómodo, que es muy fuerte, usted está solo aprendiendo y le ofrece una clase de demo completita, no 5 minutitos nomás, la clase completa, demo gratis, por supuesto, para que usted vea si le interesa y le va a interesar con toda seguridad. Y termino con González y compañía, el bufete de abogados penalistas famosos en el mercado por los grandes éxitos que han tenido. No olviden que los casos penales son los más delicados y hay que tener expertos, no cualquier abogado que le hace a todo le va a poner usted en manos de un crimen que le están imputando, por ejemplo. No, póngase en manos de abogados penalistas, póngase en manos de González y compañía. Y respecto a este tema, tengo millones de libros, pero les voy a mostrar dos nomás. Dos, que son importantes. Uno de ellos, que lo tengo en la época que estaba en la universidad, yo supongo que está todavía disponible lamentablemente, hoy día se me olvidó revisar si estaban, pero debe estar. Este de Lenski, Poder y Privilegio, Teoría de la Estratificación Social, de la de la editorial Paidós de Buenos Aires, Poder y Privilegio. Y otro libro que es un clásico que de todas maneras tiene que estar, de un sociólogo muy famoso en Estados Unidos en los años 60, fue un poco un ícono, así, muy emblemático, como sociólogo era muy original, muy imaginativo, Wright Mills. Este libro, que lo tengo marcado por aquí, de la época en que lo estudié, en la universidad en los años 60, La élite del poder. Uno de los primeros dice que atrás intentos serios de llevar a cabo una penetrante análisis de la estructura y configuración de los altos círculos norteamericanos, de la élite, donde reside el poder, no en el presidente, en la élite. Y la élite es mucho más que el presidente, mucho más que los congresales, que los secretarios de Estado, incluso más que los millonarios. Las élites, además, es un elemento complejo. No es un grupo homogéneo, sino que son como los círculos de la Divina Comedia, del infierno o del cielo, círculos concéntricos, unos más cerca del núcleo, unos más órbitas más lejanas, otros más lejanas, pero todos en algún momento pueden ser importantes hasta decisivos. Un libro básico que yo nunca olvidé, pero hay muchos más, hay muchos más. Y de hecho, cuando usted lee cualquier libro de historia de cualquier sociedad, por ejemplo Roma, que voy a hacer un curso, como les digo, y voy a centrado mucho en el tema político, cuando uno estudia historia así para algo más que para entretenerse con la narrativa de lo que pasó y la batalla y la cacha de la espada, uno va descubriendo, si penetra un poquito con la mente, las intrincadas estructuras, vísceras del poder, de cómo el poder es un acto colectivo, incluso en las dictaduras, y cómo es un acto de minorías, incluso en las democracias. Y cómo estas cosas funcionan, los tremendos conflictos que hay dentro de estas minorías, cómo los resuelven, cómo se legitiman ante esa mayoría que los está mirando. Todo eso, amigos, en cualquier libro de historia que uno lea, o sea, que me habían dicho que uno estudie, que lo lea con algún grado de concentración y vaya sacando lección y tomando nota de lo que lee y no llegue simplemente y pase una hoja tras otra como si fuera una novela de Stephen King. No, así no hay que leer, amigos. Bueno, hemos llegado al final del programa y les cuento que mañana me voy a dedicar a Estados Unidos, programa internacional. Pero no va a ser una historia de Estados Unidos porque para eso usted, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo podría ayudar a hacer una historia de Estados Unidos en 30 minutos? Hay millones de libros. Voy a ir a lo que me parece central de Estados Unidos. ¿Cuál es su alma? ¿Qué es lo que lo hace un país tan especial? Lo hizo un país tan especial cuando se fue la primera democracia del mundo moderna y masiva. La de Atenas era bastante restringida. Y sigue siendo una sociedad enormemente especial en un montón de cosas. Tiene una manera de ser, una manera de conducirse, unas mezclas raras entre idealismo y materialismo, una cópula entre grandes ambiciones casi evangélicas por salvar al mundo y al mismo tiempo pensando todo el tiempo en el dinero, en el negocio, en el lucro. Es una sociedad muy curiosa y yo trataré de marcar los 3 o 4 puntos que se me ocurren a mí que son importantes para entender el funcionamiento de esa sociedad que a pesar de los muchos cambios todavía permanece en lo esencial la misma de siempre. O quizás no,
No lo sé. Así que mañana domingo, amigos, Estados Unidos además viene a cuento porque tenemos elecciones, viene a cuento porque es una superpotencia, viene a cuento porque tantas cosas en el mundo dependen de cómo se comporte Estados Unidos, ¿no es verdad? Obvio. Así que Estados Unidos mañana y hoy lo que les ofrecí, que espero que les sea de utilidad, esto de ver la democracia y la dictadura no como entes eternamente separados, viviendo en dimensiones paralelas, sin contacto, los opuestos absolutos no están conectados por estas funcionalidades, son posibles de transformarse el uno parcialmente en el otro, y todo hoy en día, sobre todo, se ha hecho mucho más complejo que antes. Antes era más clara la película, todo era más simple. Bien, amigos, sería todo por hoy. Nos estamos viendo entonces mañana. Espero que me acompañen mañana domingo. Chao.